cómo se presentan los proyectos de leyes, cómo se participan en las discusiones, tanto de sesiones ordinarias, extraordinarias, como en el trabajo de comisión. Decía el ministro Buteman, ¿cuál va a ser la manera de retribuir el trabajo de senaduría vitalicia? El proyecto de ley no contempla una dieta para los senadores vitalicios y también impone, digamos, ciertas restricciones en términos de impacto administrativo. Esto quiere decir que la inclusión de los senadores vitalicios no va a devenir en ningún tipo de erogación presupuestaria adicional para la Cámara de Senadores. En cuanto al régimen de inmunidades, el proyecto de ley propone que los senadores vitalicios únicamente gocen de inmunidad de opinión, lo que significa que no van a poder ser criminalizados, enjuiciados penalmente por sus declaraciones en el trabajo parlamentario y legislativo. Sin embargo, el procesamiento de ellos, como sucede en el caso de los senadores electos, no va a requerir una autorización previa de la Cámara de Senadores. Así también el proyecto discurre en otras cuestiones de la operativa del ejercicio de la senaduría vitalicia, como cómo pueden ser sancionados, si son sancionados bajo las mismas causas y con el mismo procedimiento. Y bueno, en términos generales, lo que intenta hacer es ocuparse de aquellas reglas que les faltan a los senadores vitalicios, que ya están contempladas o desarrolladas para los senadores electos, y básicamente combinar aquello que la Constitución ha dicho muy poco, ¿no?, acerca de la senaduría vitalicia, y de alguna manera u otra también refleja la experiencia de la historia política y la idea constitucional que tiene el presidente respecto a esta figura. Doctor, con respecto a las sanciones que usted estaba mencionando, ¿cuáles son las figuras que están contempladas? Y segundo, había hace poco una duda sobre si es que correspondía o no la pérdida de investidura para un senador vitalicio. Hubo, de hecho, un intento por parte de un legislador hace poco tiempo de pedir la pérdida de investidura del expresidente Horacio Cartes y estaban bastante perdidos con respecto a si se podía o no se podía hacer eso. ¿Este proyecto puede aclarar esa situación y cuáles son las sanciones que ustedes prevén originalmente también? Sí, muchas gracias por la pregunta. Entre las cuestiones que están recogidas por el proyecto, esa es una de ellas, así como el proyecto se hace cargo de esta necesidad de incorporarse a la Cámara como senador vitalicio. También prevé que los expresidentes de la República están sujetos al mismo régimen disciplinario, es decir, pueden perder su investidura por las mismas causales constitucionales previstas para los electos. Ministro, en cuanto al juramento, ¿es necesario o al dejar de ser presidente de la República uno ya es automáticamente senador vitalicio? Gracias por la pregunta. Es también otra de las zonas grises, otro de los puntos ciegos que el proyecto intenta aclarar. La propuesta contenida en el proyecto es que la condición de senador vitalicio se adquiere automáticamente luego de la culminación del mandato presidencial respectivo, salvo que se haya manifestado voluntad contraria y expresa ante el presidente del Congreso, porque entendemos que no es una carga pública y evidentemente tiene que mediar cierta aceptación del cargo. Doctor, con respecto a las sanciones eventuales, ¿supone que al no requerir permiso para las sanciones, los mismos no cuentan con fuero? Sí, como decía, a partir de la concepción que se tiene de la senaduría vitalicia, que no es otra, digamos, que la prevista en la Constitución, es decir, que tienen voz pero no voto, la única protección parlamentaria que tienen los senadores vitalicios según este proyecto de ley es la de la inmunidad de opinión. Dicho de otra forma, no tienen fuero o inmunidad de proceso. Esa es la propuesta que está haciendo el Poder Ejecutivo en esta ocasión. Ministro Buteman, ¿la posibilidad de que un senador vitalicio renuncie también está dentro del proyecto? Sí, así Edgardo, está previsto que
el presidente que culmina su mandato se incorpore inmediatamente o adquiera la condición de senador vitalicio de manera inmediata, salvo que medie voluntad contraria. Es decir, yo no quiero ser senador vitalicio, si eso dice el presidente que culminó su mandato, en ese caso no adquiere la condición, pero tiene que expresarlo ante el presidente del Congreso, porque entendemos que no es una carga pública. Si no hay otra consulta al respecto, ministro, aprovechando esta oportunidad, ya fue designado como el encargado de este periodo de transición, va a estar trabajando con otras personas, ya fueron designadas también, y ¿cuándo arrancarían? ¿Ya hay contactos también con los demás designados por parte del presidente electo? Sí, el día creo que fue antes de ayer, el presidente de la República, el día martes, tuvo una reunión con su gabinete en ocasión en la que el presidente dio la instrucción a los ministros y a las ministras que quería que inicie un proceso de transición ejemplar, ordenado y transparente. En ese sentido, me designó a mí en mi carácter de secretario general y jefe de gabinete civil de la presidencia, como el representante del gobierno saliente, y como todos ustedes saben, el presidente electo Santiago Peña les designó al doctor José Alberto Alderete y a la economista Lea Jiménez como representantes del gobierno entrante. La idea es dictar un decreto en el que se instala formalmente el proceso de transición, pero estamos esperando, por supuesto, que se agoten todas las instancias y los procesos que se están llevando a cabo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero el presidente nos indicó que, no obstante, tenemos que iniciar ya las conversaciones y el trabajo para que esta transición o este proceso cumpla con el objetivo de ser lo más eficiente posible para que el próximo gobierno, una vez que inicie su periodo, cuente con toda la información necesaria que le permita tener un impulso desde el principio en sus políticas y en su gestión. ¿Qué va a pasar con los concursos para cargos, nombramientos, contrataciones, licitaciones a lo largo de este periodo de transición? ¿Van a suspenderlo? ¿Van a seguirlo como estaba previsto? ¿Qué piensan? No, en cuanto a los procesos que se llevan a cabo en los distintos ministerios y las distintas secretarías, todos sabemos que el presidente de la República y el administrador general del país hasta el 15 de agosto es el señor Mario Abdo Benítez, por ende todo seguirá llevándose a cabo tal cual se lo había hecho, como se lo había hecho hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores. El ministro jefe de Gabinete Civil, Hernán Uteman, y el asesor jurídico de la presidencia, Carlos Trapani, en la presentación de este proyecto de reglamentación del artículo 189 de la Constitución Nacional.